Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. Ya sabéis que hace unas semanas hicimos una encuesta para ver si estaríais interesados en que os explicara cómo va mi Darwin. Así que en este vídeo vamos a meternos en faena y os voy a ir explicando cómo ha ido evolucionando. Si sientes curiosidad y quieres saber más, no te pierdas este vídeo. Vamos con la intro. Bueno, pues como veis estamos aquí en la página web de Darwin X0, porque yo lo que creé inicialmente fue un Darwin X0, no un Darwin. Ya sabéis que para hacer un Darwin tenéis que poner capital propio, mientras que el Darwin 0 es una especie de suscripción, es una especie de cuenta demo, con la particularidad de que si lo vas haciendo bien, pues la gente de Darwines te va a ir dando asignaciones económicas y finalmente abrirán tu Darwin a la inversión de terceras personas, ¿vale? Así que bueno, bien, ¿y cómo se llama mi Darwin? Pues mi Darwin se llama PDCL. Vamos a verlo aquí. Vamos a hacer un análisis tanto en Darwin X0 como en la web propia de Darwin, porque nos va a dar más información. Bien, como podéis ver, es un Darwin que lleva solo, entre comillas, solo un 2,33% de rentabilidad. Y si lo veis, este Darwin lo empecé en noviembre, ¿vale? A inicios de noviembre, y noviembre y diciembre pues fueron unos meses muy malos. Pero realmente el Darwin no empieza hasta finales de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque realmente yo este Darwin lo tenía como una cuenta demo donde iba poniendo muchas estrategias y después estas las iba pasando a otra cuenta que tengo. Entonces la usaba como, bueno, como un laboratorio de experimentación, y por eso tenía estos resultados que veis aquí tan negativos. Lo que pasa es que cuando llegó finales de diciembre, ya sabéis que cuando llega el año nuevo siempre nos planteamos pues retos nuevos, ¿no? Ir al gimnasio, leer X libros, etcétera, etcétera. Pues yo me planteé recuperar este Darwin, que había tenido, como veis aquí, un 8% de drawdown máximo. Entonces eliminé todas las estrategias que tenía aquí y empecé a ponerle estrategias y un portfolio ya más pensado. Como podéis ver, aquí está claramente la caída de este 8% que se llegó a generar por aquí. Y a partir de este momento, que si veis es concretamente, esto fue más o menos aquí el 29 de diciembre, pues se añadieron las nuevas estrategias. A partir de ese momento, pues la curva fue mejorando hasta este punto, que estamos en el 2,33. Para algunos, cuando vean esta curva, dirán que es una curva decepcionante. Sin embargo, para mí es una curva muy interesante porque, como os digo, es una curva donde con estrategias 100% de Strategy One he conseguido recuperar un 8% y un 2 más, es decir, un 10. De hecho, si ponemos la estrategia desde que se puso más o menos el portfolio, podemos ver que esto ya tiene otra pinta, ¿no? Todo lo que sea ver verde gusta a la gente. Y aquí se ve cómo se recupera toda esta rentabilidad. Concretamente, fijaros que sería un 10,66 en los últimos 3 meses. Muy bien, ¿qué más cosas podemos ver? Bueno, pues desde que se puso la estrategia el primer mes, fijaros que hizo un 4,50, en el mes de febrero ha hecho prácticamente un 6,
Y en marzo, a falta a falta de nada, porque ya prácticamente estamos terminando, tenemos una pérdida de un 0,1%. Esto realmente no me preocupa por dos razones. Una, porque mi portfolio depende mucho del Nasdaq, y el Nasdaq, la verdad que el mes de marzo ha sido un mes muy particular, donde ha hecho varios máximos históricos. Yo tengo estrategias de reversión a la media principalmente, y no ha entrado prácticamente ninguna operación. Entonces, bueno, no me preocupa en ese sentido. Además, viendo otras estrategias de otras personas que yo iba siguiendo, pues he visto que el mes de marzo pues han tenido unos desempeños francamente malos, de en torno al 5 al 6% negativo, con lo cual me doy por bien pagado. Aquí podéis ver cómo la rentabilidad en este periodo pues es una rentabilidad del 10,58%, la anualizada estaría en un 49%, drawdown máximo que he tenido en este periodo pues un 4,58%, y después la volatilidad está un poco alta, en torno a un 18%, el ratio de Sharpe es muy bueno, 2,62%, y después Sortino pues también es francamente bueno. La cotización máxima ha estado en el 104,73, con lo que llevo 35 días desde esta cotización máxima, es decir, prácticamente todo el mes de marzo. Y eso viene dado por lo que os he dicho, porque básicamente en el mes de marzo mi portfolio no ha realizado prácticamente ninguna operación, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una distribución de la rentabilidad, donde se ve claramente que tengo un stop loss. Esto de todas formas lo vamos a ver más adelante. El 51% de los días son ganadores, la rentabilidad media diaria pues ronda el 1%, lo cual está francamente bien. Muy bien, pues una vez que hemos visto esto, bueno, vamos a ver los activos. Como podéis ver, voy a poner en 3 meses, ¿vale? Fijaros que el 98% es índices, ya os digo yo que es el Nasdaq, y después tenemos una pequeña participación de divisas y una pequeña participación de materias primas, que es el oro. Esta operación del oro es una operación que es la única que ha entrado en el mes de marzo, y esta operación de divisas también es una que ha entrado en marzo, ¿vale? Que ha tenido, bueno, una pérdida pero muy pequeña. Bueno, como veis, aquí tenéis número de operaciones, rentabilidad aproximada de lo que vienen siendo las diferentes sesiones, el día que mejor opera, etcétera, etcétera. En cuanto al análisis de la estrategia, pues podéis ver que este es el total. Me voy a ir ciñendo siempre a los 3 meses, porque es cuando se pone, digamos, el portfolio en firme, digamos, el portfolio con el que he estado trabajando, y podemos ver que el porcentaje de ganadoras es de un 51%, el profit factor es 1,53, está bastante bien. El ratio de payoff 1,46 y el ratio de duración 1,83. Podéis ver que la duración media de las operaciones perdedoras es de 5 horas, mientras que de las operaciones ganadoras es de 9. ¿Qué quiere esto decir? Que corto antes las operaciones que pierden y dejo correr las operaciones que van ganando. Aquí podéis ver claramente cómo funciona el stop loss. Es verdad que aquí ha habido un par de operaciones que se han ido un poquito más, pero por norma general el stop loss funciona muy bien. Y aquí podéis ver también cómo dejamos correr las operaciones ganadoras. Todavía tenemos muy pocas operaciones en esos 3 meses.
pero bueno, se puede ver que la excursión positiva media es del 0,25%, la excursión negativa media es del 0,35%, pero la mejor excursión positiva frente a la peor excursión negativa es prácticamente de 3 veces. En cuanto al bar, es un bar muy contenido, como podéis ver, incluso demasiado bajo. Esto lo iré subiendo gradualmente, porque podéis ver que de hecho la estrategia subyacente tiene un multiplicador de 2,81. De todas formas, me gusta ver cómo pues el bar no tiene subidas y bajadas grandes, sino que se mantienen bastante estable, y aunque va subiendo poco a poco, pero bueno, tiene un comportamiento muy interesante. Si nos vamos a la página de Darwinex, vamos a poder ver más información, ¿vale? Fijaros, esta es la misma gráfica que teníamos antes, solo que vista en Darwinex normal. Nosotros estamos viendo más o menos desde aquí, desde el 28, 27 de diciembre. De hecho, no sé si aquí podría poner también que viéramos solo los 3 meses, parece que no, que aquí no lo voy a poder poner, pero bueno, da igual. Aquí una de las primeras cosas que tenemos que ver es el LA, que podéis ver que es un LA de 9, que está muy bien. Esta es la versión a la pérdida que tiene la estrategia, básicamente lo que habíamos estado viendo: dejar correr ganadoras y cortar operaciones perdedoras. Tened en cuenta que toda esta data, digamos, todos estos índices están cogidos de todo el periodo, con lo cual son peores de lo que realmente deberían de ser si tuviéramos en cuenta solo desde el 28 de diciembre, que es más o menos cuando se empezó a operar en serio este portfolio. Estoy mirando porque en principio debería de poder quitar un poco de tiempo para ver los datos, pero bueno, no me deja. En cualquier caso, después deberíamos mirar el RS, que es la estabilidad del riesgo. Mide cómo de bien gestionamos el apalancamiento. La gestión pues es buena, como se puede ver. Y también miraríamos el MC, que sería la correlación con respecto al mercado. ¿Qué quiere esto decir exactamente? Pues cómo se correlaciona esta operativa con respecto a los activos que opera. Muy bien, si nos vamos a ver aquí, pues ya vais viendo cómo más o menos desde aquí se puso la nueva estrategia. Se ve claramente cómo en esta nueva estrategia las ganadoras se dejan correr más que las perdedoras. Si nos viéramos ahora la correlación con respecto al mercado, pues tenemos aquí una gran información. Pero para mí casi lo más interesante sería ver esto, ¿vale? Bueno, este es el bar, que es como el que habéis visto, que ha ido aumentando. Y bueno, pues la verdad es que es una estrategia con la que estoy bastante contento. ¿Veis? Aquí sí puedo hacer el ajuste de la temporalidad. Aquí también, pero en el LA no me deja. O sí me deja. Bueno, en cuanto al retorno, mira, aquí lo podemos ver. ¿Ves? Esta es la misma gráfica que tenemos en Darwinex 0. Y bueno,
correlaciones, pues todavía no se ve ninguna correlación de mi Darwin 0 con respecto a otro. No he tenido todavía asignación. Yo espero que si las cosas siguen bien, pues en breve tengamos asignación. De hecho, si este mes de marzo hubiéramos crecido algo, pues ya la habríamos conseguido, pero como apenas entraron operaciones, pues nos hemos quedado un poco a las puertas, ¿vale? Y bueno, pues esto sería un poco todo. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido también un poquito más sobre Darwin 0, cómo mirar las estrategias y sobre todo con no dejaros llevar únicamente por este dato, por este 2,33, ya que digamos, la información que tenemos es mucho más interesante. Lo dicho, espero que os haya resultado interesante. Si os parece que el contenido que vamos dando en este canal es de vuestro agrado, pues os pido siempre que os suscribáis, que me deis ese like que nos ayuda tanto a posicionar y a seguir creciendo el canal en YouTube. Ya sabéis que tenéis también un canal de Telegram, os lo dejaré en la descripción del vídeo, así como un canal de Patreon, donde vamos poniendo contenido exclusivo para todas estas personas que dan un paso más allá apoyándome en la creación de este contenido. Sin nada más, me despido de vosotros y hasta luego.